noches, tengan ustedes nuevamente. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes para dar continuidad a nuestro diplomado. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con el doctor Ricardo Adolfo Hernández Gómez. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado de máster en ortopedia y traumatología en el Hospital San Juan de Dios de Guatemala, donde también trabaja como jefe del departamento de trauma y ortopedia de este mismo hospital. Igualmente el doctor Ricardo Hernández es catedrático de lo que es el técnico en urgencias médicas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, en la parte de atención prehospitalaria. Se maneja la parte prehospitalaria y la parte hospitalaria en la temática. La noche de hoy vamos a tener al doctor Hernández abordando la temática de todo lo que es el manejo del trauma en pelvis. Así que, sin más hablar, doctor Hernández, el escenario todo suyo. A todos ustedes que tengan una excelente noche. Pues bien, buenas noches, mucho gusto. Para mí es un honor realmente estar aquí con ustedes para platicar de las lesiones en pelvis, las cuales son lesiones graves. Pero antes de iniciar con la plática directa de lo que es el trauma pélvico, me encantaría que platicáramos un poquito sobre lo que es la anatomía. ¿Por qué quiero hablar un poquito de anatomía? Y voy a aprovechar el tiempo, porque a veces es importante que recordemos algunas estructuras de nuestro cuerpo humano. Y fíjense ustedes que casualmente de las pláticas que doy a mis alumnos, porque siempre se confunde, increíble, pero se llega a olvidar. Me encanta preguntar la diferencia entre si creen que la cintura, si creen que la pelvis y si creen que la cadera es lo mismo. Pues siempre pongo esa pregunta, ¿verdad? Porque siempre existe confusión entre cintura, pelvis y cadera. Y aquí es donde no tenemos un mouse solo para, pues hay una flechita, para poner flechita ahí. Perdón. Ok. Entonces, hacemos por lo regular, esto es lo que es la pelvis. La pelvis vamos a decir que es la unión del hueso, de los dos huesos coxales con el sacro y en su cara anterior unidos por el pubis. Eso es la pelvis. O sea que la pelvis tiene que estar unida con el sacro. Si no, ya no es pelvis. Y para decir la región de la línea de la cintura pélvica, estamos hablando a la altura de las dos crestas ilíacas, ¿sí? Y es tomada la primera vértebra lumbar como parte de la cintura. Y la cadera, lógicamente, va a ser con la unión de lo que es el fémur y la región de la pelvis en esta región, ¿sí? Esta va a estar unida lógicamente por una gran cantidad de ligamentos, como dice un dicho que decimos aquí en el país, de lo que liga, liga. Los ligamentos lo que hacen es unir una estructura con otra. De ahí viene su nombre de ligamento y lo usamos como para diferenciar, porque acuérdense que cuando estamos iniciando a estudiar confundimos mucho lo que es ligamento con tendón. Decimos, lesión del tendón, y no es lo mismo. El ligamento es lo que da la estabilidad de las estructuras. Y aquí tenemos la cara anterior de la pelvis a la mitad, ¿sí? Donde está el sacro, donde está lo que es el hueso coxal. Fíjense lo que estoy diciendo, hueso coxal, estoy hablando de todo en general. Aún no he dividido a estos tres, ¿sí? Con lo que es la cabeza del fémur. Esta partecita es la que conocemos como el fémur, ¿sí? En esta región es donde empezamos ya a platicar sobre qué estructuras podemos encontrar dentro de la pelvis. Y en esta gráfica ya empezamos a ver algunas estructuras como lo que es el recto, como lo que es la vejiga, ¿sí? La región interna de lo que es la uretra posterior en hombres del pene, en esta región. Todo lo está protegiendo lo que es la pelvis. Es como un puente,
que está sostenido por varias vainas, ¿sí? Y que le da una estabilidad que es lo que hacen los ligamentos. Entonces eso le da una simetría, tiene que ser simétrico. Aquí vemos la gran cantidad de ligamentos como son los sacroiliacos, ¿sí? Los sacroiliacos superiores, los medios, los inferiores, los sacroiliacos anteriores y posteriores. Pero quiero que vean esto. Anatómicamente aquí se hace un círculo. Anatómicamente para los traumatólogos, este círculo nosotros le decimos anillo. Es el anillo pélvico. Los obstetras también le dan mucha importancia a este anillo pélvico porque es donde hace el paso de lo que es el nacimiento, ¿sí? Pues bien, esto también tiene una angulación, ¿sí? Y todo tiene que ser bien simétrico porque si ustedes recuerdan la gráfica anterior tenemos la cadera y si hay una asimetría en esta región, lógicamente vamos a tener problemas para la marcha. Esta es la gráfica que también quiero que recordemos, que vayamos recordando, que es en el hueso coxal que está unido por 3 huesos, lo que es el ilion, ¿sí? De lo que es la región del isquion y la región del pubis. Si ustedes se dan cuenta, en la región esta que conocemos como el acetábulo, se hace la unión de los 3 huesos. Es por eso es que cuando estamos en los núcleos de crecimiento, a esta región da una imagen radiológica de lo que es el famoso cartílago trirradiado. ¿Por qué tri? De 3. De lo que es la región, el techo va a estar dado por lo que es el ilion, ¿sí? La región anterior va a estar dado por lo que es el pubis y la posterior por lo que es el isquion. Y en esta región, con esta región, esta es la famosa línea iluminada que nos va a servir también para puntos de referencia a la hora de una cirugía. Y esta como forma de pabellón auricular, ¿verdad ustedes? Miren, pura pabellón de la oreja, ¿sí? Es donde se articula el sacro, que también va a tener mucha importancia para los traumatólogos. Pero bien, aquí tenemos que, tal vez yo me estoy como que enrollando mucho con lo que es mi especialidad, que es traumatología ortopedia, pero realmente los traumas de pelvis somos un equipo y tengo que reconocer que el equipo inicial va a ser el equipo de cirujanos, los cuales tienen una prioridad conjunto con los traumatólogos, que es mantener con vida al paciente. Imagínense ustedes, ya les di un panorama de lo óseo, ahora vamos a dar un panorama de las estructuras importantes que hay en esta región, ¿sí? En esta región tenemos el paso de arterias muy importantes, ¿sí? Que vienen de la bifurcación de la aorta, que se va a dar aproximadamente a nivel de lo que es la segunda vértebra lumbar, ¿sí? Es muy importante, me estoy enfatizando un poquito en la anatomía, porque a la hora de tener los pacientes podemos tener una idea de qué puede estar pasando con los signos y los síntomas que pueda tener el mismo, ¿sí? A este nivel, más o menos a la altura de L2, hay una bifurcación de lo que es la aorta, la principal arteria del cuerpo humano, de la aorta abdominal. Y van a darse cuenta que en muchas teorías donde ustedes revisan la literatura, hablan de desprendimiento de la aorta torácica. Y uno dice, a la puchica, pero si estamos hablando de pelvis, ¿qué tiene que ver la aorta torácica si vamos a decir que la aorta torácica es la que está por encima del diafragma? Que es lo que nosotros logramos observar acá. Lo que pasa es que la aorta abdominal, su cantidad de ligamentos no es suficiente para aguantar la presión a la hora de un trauma pélvico y jala. Y al jalar se desprende desde la aorta torácica. Es por eso que los pacientes llegan choqueados y el pronóstico de vida es muy malo. Pero cuando no pasa esto, miren, tenemos la ilíaca primitiva, ¿sí? Las ilíacas primitivas, que es donde está la bifurcación, y esta ilíaca primitiva sigue teniendo 2 arterias bien importantes, como es la ilíaca interna, conocida hace muchos años
Por eso vamos a entender por qué es la importancia de palpar los pulsos, porque la ilíaca externa, esta ilíaca externa, pasadito del anillo femoral, se va a convertir en la famosísima arteria femoral. Y la arteria ilíaca interna va a quedar en la región pélvica. Y esta ilíaca interna, fíjense, para que vayamos entendiendo el panorama, esta ilíaca interna va a sacar otras dos ramas. Una para adelante y una para atrás, como decimos acá. La ilíaca interna anterior y la ilíaca interna posterior. La ilíaca interna anterior es la que nos va a irrigar todas las estructuras, todas las vísceras que encontremos en la región pélvica. Y la ilíaca interna posterior va a ir a agarrar los músculos glúteos, o sea, como que se sale a la región externa, la región glútea, lo que conocemos también, y no es ninguna vulgaridad ni nada, como la nalga, ¿sí? Desde ahí vamos entendiendo algunas características de estas lesiones que son bien serias. Yo le digo a mis alumnos, son de miedo. Una lesión pélvica es de miedo, ¿sí? De pronóstico muy reservado. Es por eso que debemos de tenerle mucho respeto. Miren dónde pasa esta arteria. Miren. Sumamente grande. Lesionar eso es prácticamente un choque hipovolémico, que son las características que nosotros tenemos que el porcentaje de lesión de las arterias ilíacas, la verdad es que viene siendo como el 1%, 2% según la literatura que he revisado, que es una de Chile, que sé que han estudiado bastante bien esto. Pero el hueso sangra bastante. Y las estructuras que se encontramos ahí, principalmente la vejiga, sangran. Entonces esto también va sumando a las lesiones. O sea que si un paciente está hipotenso, pero palpamos bien los pulsos arteriales distales y están bien, no quiere decir que no está sangrando, porque hay otro montón, hay muchas estructuras que van a estar sangrando en esta región. Esta gráfica, lo que estoy ejemplificando, lo que estamos ejemplificando, es que veamos en la región anterior donde se unen los dos huesos coxales. En la cara anterior, la unión de los dos huesos coxales es el pubis, ¿sí? Y miren, está más abiertito. Es por eso que aquí sí ya entramos a la evaluación clínica de los médicos traumatólogos y observamos este anillo, y este anillo tiene que tener una simetría, tiene que ser como un anillo redondo, ¿sí? Y cuando está muy abierto, vamos a saber que hay lesión de ligamentos y ese anillo está asimétrico. O sea, hay un problema. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de conocer hoy. ¿Estoy retrocediendo o no? Dentro de la pelvis, en mujeres, lógicamente, vamos a encontrar lo que es el aparato reproductor femenino, donde está el útero, que también sangra, ¿sí? De hecho, uno de los tratamientos son las histerectomías, cuando hay una lesión severa a este nivel, que son las situaciones que nosotros tenemos que evaluar en el paciente para estabilizarlo. En el hombre, por supuesto que sí, lo que más comúnmente se lesiona es la uretra posterior, que es esta región. Miren, esta es la anatomía del hombre, es en esta región, ¿sí? Luego encontramos lo que es la próstata y aquí encontramos lo que es la vejiga. La región anal es en esta región, ¿sí? En la cual vamos a palpar directamente la próstata, que es el examen físico que hacen los urólogos para buscar las diferentes patologías que puedan tener. Más o menos acá está el hueso del pubis. Y aquí está lo que es el sacro y el coxis, que neurológicamente va a ser muy importante también porque ahí salen diferentes ramas nerviosas, ¿sí? De lo que es L2 hacia abajo vamos a tener un plexo bien importante, que es el plexo lumbosacro. Y en el plexo lumbosacro es donde se forma lo que es el nervio ciático, ¿sí? Estamos hablando desde L5, L6, S1,
¿sí? L5, S1, L4, L5, S1, para formar con S2 y S3 el plexo lumbosacro. Miren la gran cantidad de músculos que también vamos a encontrar en el piso de la pelvis. Este es conocido también como el diafragma pélvico. Esta gran cantidad de músculos hace que todas las vísceras y estructuras que nosotros tenemos ahí no baje, o sea, no caiga, por así decirlo. Lo sostienen y lo sostienen muy bien. Son músculos muy fuertes, ¿sí? Los púbicos, los músculos púbicos van a ser estructuras que le van a dar sostén, pero estos sangran de una manera impresionante. Le encontramos lo que es el elevador del ano, el obturador interno, el obturador externo, ¿sí? La rafa pélvica, una cantidad de músculos impresionante que también va a sangrar. Les estoy diciendo esto para que veamos, el sangrado es inminente en una fractura de pelvis, ¿sí? Le estoy poniendo mucho énfasis a lo que es, lógicamente, al sangrado. Y acá tenemos la vejiga, ¿sí? ¿Sí? Los uréteres, lógicamente, pueden tener lesión también cuando hay una lesión pélvica. Y lógicamente, una lesión de uréter nos puede lesionar, lógicamente, el riñón. Entonces, nos va a desencadenar una gran cantidad de patologías este tipo de traumas. Tenemos de nuevo la vejiga, ¿sí? En la mujer, todas las estructuras. Aquí tenemos el pubis, ¿sí? Todas las estructuras que vamos conociendo para que entendamos. Y esto, que es el recto, imagínense ustedes, estamos hablando de una hipovolemia, pero aparte si se rompe, si se estalla, si se lacera lo que es el recto, se nos viene un problema, otro problema, que es la inminente infección. ¿Sí? Porque acuérdense que en el recto es donde hay una gran cantidad de bacterias. Volvemos a observar ahí más de cerca las estructuras, ¿sí? Tenemos de nuevo lo que es la vejiga. Como dicen, recordar es vivir. Aquí tenemos el uraco, que es un ligamento restiforme que va hacia la región umbilical, que es el que funciona más durante lo que es el embarazo. Aquí tenemos el pubis. Al haber un trauma, gracias a Dios que está un poquito separado, al haber un trauma en esta región, es por eso que lo primero que se puede lesionar, o la lesión más común, es la ruptura de la uretra posterior, ¿sí? Seguimos viendo todas las estructuras. Ahí vemos un poquito más claramente el recto, ¿sí? El útero, la vejiga, todo está completamente, miren, todas las estructuras que componen esa región. Por eso les digo que la lesión de pelvis es un drama, la verdad es que es un drama y hay que tomarle mucha importancia y su tratamiento debe ser en equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos actualmente más? Los accidentes de tránsito. Aquí en Guatemala estamos teniendo bastante motocicletas ya se están empezando a ver muchos traumas de pelvis por moto, ¿sí? Los que atropellan, ¿sí? Es por eso que es de vital importancia, ¿sí? Y debe realizarse en caso de sospecha de fractura de pelvis una buena anamnesis con las personas que están alrededor, con testigos, si la persona no está consciente. Si está consciente, preguntar más o menos cómo fue el accidente. La inspección, que busca detalladamente las heridas, erosiones, abrasiones, contusiones, las equimosis, ¿sí? Las equimosis trocantéricas e ilíacas, hematomas, el acortamiento de extremidades, ¿sí? Porque si hay una asimetría de la pelvis, puede haber acortamiento de extremidades. Pero debemos de recordar que cuando hay una lesión tan seria, en estos pacientes puede ir asociado también con fracturas de miembros inferiores, por ejemplo el fémur, las tibias. De igual forma se debe de examinar lo que es la región perianal, ¿sí?
para detectar si no hay sangrado anorrectal, si es mujer, hacer un análisis de lo que es la vagina, todo lo que es la región genitourinaria. A nivel, podemos dividirlo en dos fases. No sé si escuche la plática personal que trabaja en calles. Habemos médicos que hacemos un poquito de labor en la calle, de ir a traer pacientes en accidentes de tránsito. Es bien importante que tengamos esta visión de cómo se puede observar esta equimosis, porque yo siempre platicando con los alumnos creo que los técnicos de urgencia médica son el estándar de oro, de ellos depende mucho. Y en este caso va a depender de dos situaciones muy importantes y que voy a dar un tip acá que aprendí hace algún tiempo, que puede servir en la calle mientras se traslada al hospital, y es bastante sencillo, ¿sí? Porque en la calle, como se manejan muchos paradigmas y todo, venir y hacer un tacto rectal en la calle para verificar si hay sangre, o venir y hacer un tacto vaginal para ver si hay sangre, como que suena, de repente el médico lo está haciendo, o el técnico de urgencias médicas, no médico y es paramédico, lo hace. En estos países todavía se ve de una situación, se ve de mala forma. Pero sí podemos hacer algunas evaluaciones externas para ver si hay sangrado alrededor y tratar de determinar de dónde puede venir la sangre, porque sangre en el recto en un accidente de tránsito es una alerta. Este paciente es una alerta. Este paciente ya está en shock o ya va a entrar en shock. Pero ya ese sangrado tenemos que analizarlo muy bien. Si llegamos y hay coágulo, quiere decir que ha estado sangrando desde antes y que tenemos que apurarnos. Y si ya miramos el sangrado, la equimosis negruzca, como vemos en la foto en la región, tenemos que apurarnos aún más. Sí quiere decir que está sangrando de una manera muy acelerada. Y ahí lo que podemos hacer es que se palpan lo que es a nivel de lo que son las ramas púbicas, las crestas ilíacas, ¿sí? Y se logra palpar muchas veces lo que es la fractura y se palpa la inestabilidad y el movimiento, y si la persona está consciente inmediatamente se va a quejar de dolor, ¿sí? Entonces la prioridad en este caso es la estabilización de esta pelvis. Pero la pregunta del millón puede venir, ¿cómo lo puedo hacer en la calle? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer en la calle? Yo necesito que se traslade, entonces hay varias maneras, ¿sí? Es importante palpar los pulsos periféricos en forma comparativa desde la arteria femoral hasta la arteria pedia o la dorsal del pie. Por supuesto, no debemos de menospreciar la tibial posterior, ¿sí? Pero debemos recordar lo que vimos en la anatomía, que el que tenga pulsos distales no quiere decir que el paciente no esté sangrando. Vimos la gran cantidad de estructuras que hay que sangran. El hueso está sangrando enormidades. Pero la pelvis abierta sangra más que cerrada. Entonces el objetivo que se pretende es buscar la manera de cerrar la pelvis, ¿sí? Ese es el objetivo muy importante. Ya dentro del hospital, lógicamente, ya los médicos especialistas, residentes, lógicamente ya tienen que hacer un examen físico más detallado. Y ahí sí el tacto rectal se debe hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces al hacer el tacto rectal se palpa el hueso y se palpan los fragmentos óseos. Entonces ahí es donde la situación se está poniendo difícil. Y es tan complicado que no da tiempo de meter al paciente a rayos X. Hay que llevarlo de una vez a sala de operaciones, ¿sí? Y el pronóstico de sobrevida ahí aún, haciéndolo rápido el pronóstico no es muy bueno. Sí, pero hay que llevarlo directamente con los cirujanos generales para ir a reparar, ¿sí? Siempre ha existido discusión entre cirugía y trauma, quién entra primero, ¿sí?
Entonces, el consenso es que primero se estabilice el hueso con un tutor externo, pero lo más pronto posible, un tutor externo rápido para mantener estable. Entonces ya el cirujano entra. Y ahí es donde viene la habilidad del traumatólogo para poner un tutor externo que no vaya a obstruir el paso para la laparotomía que tiene que hacer el cirujano. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra el trabajo en equipo. Tiene que haber un equipo bien claro y convencido de que la prioridad, la primer prioridad, la única prioridad en ese ratito es salvar la vida. ¿Y cómo vamos a salvar la vida? Bueno, deteniendo el sangrado. ¿Sí? Lógicamente, todo esto ya hay un equipo detrás que le está poniendo los cristaloides. ¿Sí? Ya está canalizado. Si viene alguien muy hábil y tenemos el equipo, bueno, se pone un catéter subclavio. En manos muy hábiles, el catéter subclavio se pone en 30, 40 segundos. Es hasta más rápido que una disección de vena. Si tenemos la sangre, ya logramos hacer la compatibilidad. Todo eso es en las situaciones que nos da un tiempo, ¿sí? Pero sí tenemos que tener todo ese equipo dentro del hospital. ¿Sí? Miren este drama, lo que les decía. Estamos hablando de un trauma en el cual está alojando la cuarta con la quinta vértebra lumbar. Estas son las maravillas que nos da la tecnología ahora, ¿verdad ustedes? Las tomografías en 3D, una maravilla realmente. ¿Sí? Entonces debemos hacer un examen neurológico en busca de daño a nivel de lo que es la cuarta, la quinta vértebra lumbar, la luxofractura, ¿sí? Que se va a manifestar por una alteración de la sensibilidad a nivel de lo que es el dorso del pie, alteraciones motoras, ¿sí? Va a haber una cantidad de clínica siempre y cuando, lógicamente, el paciente esté consciente. Lógicamente, si ya está en shock, el paciente no va a estar consciente. Entonces, por eso es que debemos tener mucho cuidado cómo vamos a estar movilizando a estos pacientes, ¿sí? Aquí tenemos también una lesión, ¿sí? Aquí logramos evidenciar lesión del sacro. Si logran observar el pubis del lado derecho en relación al del lado izquierdo, ¿sí? No están a la misma altura. Si yo logro observar una tomografía lateral, podría estar una adelante de la otra, ¿sí? Aquí ¿qué hay entonces? Aquí vamos a ver obviamente una disrupción del anillo pélvico, ¿sí? Si ya se logró estabilizar el paciente, esta ya va a ser una indicación quirúrgica. Yo tuve la bendición de entrenarme hace como 19 años aproximadamente. Y de las anécdotas de hace 19 años es que por alguna razón le teníamos miedo a la cirugía de pelvis. Y siempre le poníamos una hamaca pélvica y lo íbamos viendo, no, ahí puede pegar y todo. Y después miramos a las personas con claudicación o cojera, porque no nos atrevíamos a operar este tipo de lesiones. Era un campo muy escabroso y se conocía muy poco. Ahora ya hay gente que se está entrenando únicamente y exclusivamente para cirugía de pelvis. Es una cirugía muy desgastante porque, como vieron en anatomía, pasa ahí la arteria femoral. Esta arteria sí es quisquillosa. Si la va a tocar, hace un espasmo. Y esos espasmos, yo siento que uno pierde fácil 10 años de la vida, ustedes. Yo tengo ahorita 25 años y miren cómo ando ya de esas cosas. No son bromas. Es un miedo tremendo cuando hay un espasmo femoral, ¿sí? Ni siquiera tocó uno, pero el espasmo femoral es... ¿Por qué? Porque va a perder todo el miembro si no logramos hacer recuperar este tipo de lesiones. Y es por eso que siempre la pelvis es un mundo en el cual, mi respeto, yo tengo mi alumno que ahora ya hace cirugía de pelvis, yo con él entro a todas las pelvis. Yo siempre lo vivo jalando a pesar de que ya tengo alguna experiencia, no me atrevo solo. Y nos apoyamos mucho con los cirujanos generales. Eso nosotros, yo pienso que la medicina ya debemos de quitarnos la mente del Superman. Sí, yo creo que cada especialidad puede apoyar. A veces queremos ser Supermanes
queremos hacerlo todo y a veces hacemos de todo, pero no lo hacemos todo bien. ¿Sí? Entonces a veces los equipos son bien importantes para este tipo de abordajes en lo que es la pelvis. ¿Sí? Miren esto es una lesión, son de las lesiones, ya estamos hablando de una fractura expuesta. ¿Sí? Son fracturas expuestas en las cuales el paciente tiene un pronóstico muy, muy reservado. Sin embargo, con tratamientos a tiempo, estos pacientes muchas veces salen. Estoy seguro que en sus países se va a utilizar ahora el VAC, el aspirado continuo en vacío. Esto ha venido a revolucionar un poquito este tipo de lesiones de alguna manera. Sí, incluso antes solo se manejaba solo en las heridas limpias, ahora ya hasta en las que están infectadas ya hay esponjas especiales para manejar estos aspirados continuos con esponjas especiales aún infectada la herida. Si ustedes ven la radiografía, aquí logramos evidenciar muy bien lo que es el alerón ilíaco. Miren, todo lo que es en conjunto quedamos recordando un poquito que le decimos el hueso coxal. Pero miren cómo se mira este alerón ilíaco. No cabe duda que está volteado. Y aquí logramos ver la fractura isquiopúbica, ¿verdad? Y lógicamente va a haber una pérdida de la relación sacroiliaca del lado izquierdo en este caso, en base a lo que está en la titulación de la radiografía. Van a haber lesiones gastrointestinales, lógicamente, porque acordémonos de que hay una presión intraabdominal y a la hora de presionar ahí, la presión aumenta, lógicamente, y esto hace que lesione el aparato digestivo también a nivel superior. O sea que aquí se puede lesionar el aparato gastrointestinal superior como el inferior. ¿Sí? Y lógicamente van a haber lesiones de las mesentéricas. ¿Sí? Las fracturas abiertas están asociadas con riesgo alto de infección, lógicamente porque lo expuesto, lógicamente va a estar expuesto a una gran cantidad de contaminantes, ¿verdad? Y lógicamente va a tener dos tipos de contaminantes, el externo y el interno. ¿Sí? No estaría de más en un momento ya intrahospitalariamente trabajar estos pacientes con un infectólogo. ¿Sí? Y se producen lesiones o injurias por mecanismos de fuerzas anteroposteriores con desgarro del periné, que son severas lesiones por compresión lateral, pérdida directa de tejidos blandos por el objeto que descarga la fuerza de la pelvis. ¿Sí? Es increíble que hay personas, no sé cómo hacen, yo estoy seguro que ustedes lo han visto en alguna ocasión, que llegan con la historia de que le pasó el carro encima y el paciente está vivo. Y dice, ¿cómo puede ser? No, no le pasó encima. Dice, pero recabando, los huesos muy fuertes y lograron aguantar, o también la región no era tan dura, era superficie blanda, no sé, pero sí han logrado sobrevivir personas que cuentan la historia de que les pasa las llantas encima. Yo la explicación que tengo es que pasan exactamente encima de lo que son las crestas ilíacas y protegen esto algo, ¿verdad? Porque la pelvis protege, pero pasan abulsionando una cantidad de tejidos increíble. O sea, es una lesión bien severa. Aquí antes teníamos problemas con los choferes del bus urbano y a los viejitos no les importaba y a veces iba bajando el viejito y el bus ya caminaba y se caía el viejito y a veces le pasaba. Yo tuve un par de casos en el área cuando trabajé de forense, tuve un par de casos que vi así de ancianos que por pura negligencia de veces de las personas que no les dan su tiempo para que bajen el transporte. Entonces el objetivo inicial es prevenir la muerte, ya sea por la hemorragia o las lesiones asociadas, restableciendo el volumen circulatorio e iniciando el tratamiento de las lesiones intratorácicas que se puedan dar, las intraabdominales y las intracraneales que se puedan dar en todo el proceso de la lesión. Yo quisiera ver un voluntario, quisiera más o menos hacer un como tallercito, quisiera explicarles una propuesta de cómo lograr estabilizar la pelvis en la calle. Si ustedes me permiten, no sé, alguien que me pueda, y que alguien que detenga el micrófono. Vénganse.
Y alguien que sea paramédico para que me ayude a voltearlo. Doctor, no, es que él va a estar acostado. La cámara puede dar por acá. Alguien que me pueda tener el micrófono. Bueno, la situación es que estamos con un paciente que está en la calle, está tirado, pero ya se hicieron todas las evaluaciones y estamos viendo que el paciente tiene una lesión pélvica. O sea, nosotros ya estamos convencidos de que hay una lesión pélvica. No sé si me puede ayudar. Usted también trabaja en... Entonces, la idea es buscar, en el lugar siempre va a haber una chaqueta. ¿Por qué la chaqueta? Porque la chaqueta, a ver si no hago lata mi saco, mucho ojalá me lo paguen. Ok, es larga, sí, es larga, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es con mucho cuidado, ponemos la chaqueta y lo que vamos a hacer es primero, podríamos ponerlo de este lado. Hacemos la lateralización como cuando vamos a subir la camilla. Lógicamente, perdón, así. Y alguien va a meter. Tiene que ser un trabajo en equipo. Lo ponemos hacia acá. Este brazo hacia acá. ¿Sí? Y vamos a lateralizarlo, agarrando la pelvis y metemos la primera parte, pero pasando las mangas. Pasando las mangas. Viéndolo todo y dejando una manga por acá. Y lo regresamos despacio. Todo en equipo. Y logramos hacer el otro movimiento para sacar la siguiente manga. ¿Sí? Entonces, venimos y, si se hace lata, agarra a una persona de un lado y tenemos un clap y agarra la otra y hacemos esto. Por supuesto, aquí tengo yo agarrado lo que son las crestas ilíacas. ¿Sí? Él hace hacia allá y yo hago hacia acá, dale. ¿Sí? Aprieta. Usted no tiene ni idea de la presión. ¿Cómo sentimos? No lo estamos haciendo muy duro. Ok. Y lógicamente, alguien deteniendo acá y hacemos una anotación rápida. ¿Sí? Y luego, ya estamos con por lo menos una estabilidad para traslado al hospital. Traten de ver la presión. No, aquí. Claro, lo podemos haber hecho. Si tenemos una sábana o va a ser más fácil, pero lo que nunca falta en la calle es alguna chumpa, un saco. ¿Sí? Y en estos casos alguien da un saco de calidad como el mío, tal vez no, pero sí dan chupas o algo, ¿verdad? Entonces, esa es una medida bastante sencilla. Voltéese para que saquemos así como Dios manda. Es una medida, la cual, aunque no lo crean, bueno, dejémoslo que va a estar todo arrugado, va a estar feita el saco. Aunque no lo crean, la medida es una medida rápida, pero si el equipo está en la misma idea, ¿sí? Increíble, logran parar el sangrado. No, logran disminuir el sangrado. Parar el sangrado es como que muy... ¿Pero por qué? Porque estamos alineando ya las estructuras y eso minimiza el sangrado, por lo menos mientras se traslada al paciente. Debemos de tener mucha habilidad y lo que yo sugiero por experiencia propia es canalizar al paciente en el suelo. ¿Por qué? Porque a veces queremos canalizar al paciente en la ambulancia y yo no sé si han intentado canalizar a un paciente en ambulancia ustedes. Cuando yo con mis alumnos en la ambulancia, puchica, se va. Más de algunas veces uno logra, pero es más fácil. Entonces vamos a tener un mejor pronóstico en estos casos. Sí, son los minutos de oro. Por eso les digo yo que la función del técnico en urgencias médicas es, para mí es el más importante inicialmente. Yo siempre he pensado eso. O sea,
ya no es el que salva la vida en lo que se traslada el paciente hacia el hospital. Luego de que ya hemos nosotros logrado, ya se estabilizó el paciente, ya se le puso su tutor externo, ya está estable la pelvis, viene la segunda fase. La segunda fase pues, tendría que ser posteriormente ya evaluar que este hueso nos consolide en una buena posición, que no nos va a quedar, lo ideal es que no va a quedar disparejo y todo, ¿verdad? Ustedes, porque el tutor externo actualmente lo estamos utilizando como un tratamiento temporal, o sea, mientras el paciente lo recuperamos. Posteriormente ya al paciente lo vamos a retirar el tutor externo y ya se va a evaluar el tratamiento quirúrgico en combinación con lo que son los cirujanos generales que nos van a orientar cuándo podemos nosotros ya dar tratamiento quirúrgico, porque muchas veces uno con el afán de ir a reparar la pelvis, uno llega a alborotar de nuevo y vuelve a lesionar otras estructuras internas. Y no sé si los colegas que han estado, que nos están viendo, han entrado a una pelvis que ya tiene 15 días, 20 días. A veces es mejor ya no tocarla, porque se mete uno a más problemas, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere es tratar hasta la medida de lo posible en los primeros 10 días. Cuando ya son 21 días, a veces vuelve a sangrar, nos volvemos a meter en otros problemas, ¿sí? Estos son los tutores externos que se pueden utilizar. Nosotros que se está usando el grupo de la AO, que es un grupo que estudia las biomecánicas de las fracturas y la biomecánica del hueso. Son algunos tutores que ellos sugieren. ¿Por qué? Porque son tutores muy rápidos y sencillos. Acuérdense que ya dentro del hospital ya no vamos a venir y hacer lo del saco a ustedes. Ya en el hospital tenemos que ser un poquito más finos, digámoslo así, ¿verdad? Pero aún así, yo les digo a los alumnos, a los residentes, que si lo tienen ahí, que le pongan eso. Eso salva la vida. Y lo fijan con esparadrapo muchas veces, o que no tienen los clamps y toda la cosa, ¿sí? Entonces, todo eso es bien importante. Entonces, objetivo número 1, salvar la vida. ¿Y cómo voy a salvar la vida? Bueno, buscando la manera, ¿sí? De que ya no sangre tanto. Tratando de estabilizar esa pelvis. Si no nos pasa la de la lancha que tiene un hoyo, ¿va ustedes? Tiene el gran hoyo ahí, estamos sacando el agua, pero tiene el hoyo y te sigue estando el agua. Le podemos meter un montón de líquidos a un paciente, pero si no logramos parar el sangrado, nos puede dar un problema sanguíneo, una discrecia sanguínea. Ahí viene con otra alteración de los factores de coagulación, un montón de complicaciones que se nos vienen después por meter tanta sangre, pero hay que hacerlo muchas veces, ¿sí? El trauma complejo de pelvis requiere de tratamiento quirúrgico también de los tejidos blandos. De hecho, de los tejidos blandos es lo que más va a mejorar el pronóstico del paciente a la hora de la reparación. Lo óseo, si ya está estabilizado con un fijador externo, si ya tiene su estabilización con el fijador externo, digamos que puede esperar. Pero yo necesito que las vísceras sean reparadas lo más pronto posible. La uretra posterior, la vejiga, el recto, ¿sí? Si hay ruptura del recto, yo ya estoy con el infectólogo. Ya estoy platicando con él. Y le estoy diciendo, ya me estoy asesorando. Por lo que les acabo de decir, yo ya no creo en los supermanes. Eso que yo voy a manejar los antibióticos, yo voy a manejar los líquidos, que yo le voy a entrar a las vías. No, yo creo que tenemos que hacer un equipo. Es muy importante hacer el equipo. Sí, es muy importante para mí en ese sentido. Es una vida. Entonces tenemos que trabajarlo todo, pero así bien puntuales. ¿Sí? Es lo que yo siempre
Por lo regular, aquí viene el otro tema de cuando hablamos de las fracturas de pelvis estables, ¿sí? En las fracturas de pelvis que el cirujano traumatólogo considere que es estable, se le puede dar un tratamiento conservador. De hecho, se le sugiere de 3 a 4 semanas con reposo en cama, ¿sí? Y luego, poco a poco, como a la sexta semana, empezar marcha con apoyo parcial y progresiva. Ya hay algunos que, dependiendo del tipo de fractura, pueden ser hasta los 3 meses que se pone a caminar el paciente. Porque hay fracturas que son estables, pero pueden ser también, son estables, pero que cualquier movimiento las puede volver inestables en cualquier momento, ¿sí? Entonces, hay que tener también mucho cuidado y tener ciertos criterios, ¿sí? Esto es una de las situaciones que es el famoso anillo pélvico. Esto es lo que buscamos nosotros, que se mantenga. Por ejemplo, acá logramos evidenciar que el anillo pélvico se mira bastante bien, ¿sí? En caso de encontrarnos frente a un herido a quien se le sospeche que tenga la certeza de fractura de pelvis y que tenga que ser trasladado, aquí les puse algunas sugerencias en las cuales podemos utilizar para trasladar al paciente, ¿sí? Esta es una técnica muy bonita cuando la sábana que ponemos en cuadrado, ¿verdad? En un cuadrado, pero lo colocamos de una forma oblicua, porque lo ideal es inmovilizar al paciente desde el tobillo hasta el tórax con los brazos incluidos, ¿sí? Una pierna va a ferulizar a la otra. Un brazo va a ferulizar una parte del tórax y el otro brazo con la otra parte del tórax. Esto sirve de férula. Entonces, ese como taquito, le digo yo, ¿verdad? Esta envoltura es la que nosotros tenemos que aprender a realizar para poder trasladar al paciente. Y por supuesto con nuestras camillas especiales para traslado al paciente, ¿sí? Que esas en las buenas ambulancias que aquí hay, las tienen para poder trasladarlo bien, pero hay que también saber colocar todos los cinchos. Pero si ustedes se dan cuenta, las piernas están unidas hasta el tobillo. Este brazo hace férula a la mitad del tórax, este brazo hace férula a la mitad del tórax, esta pierna le hace férula a la otra pierna. O sea, son principios de ferulización propias, ¿sí? Es como la técnica actual cuando se fractura un dedo en el pie. Ya no se pone aquellos yesones, ¿verdad? Un dedo feruliza al otro. Solo con ferulizarlo con una gasita y el paciente está. Y antes poníamos unos yesones, unas chalupas, el paciente inmovilizado hasta por debajo de la tuberosidad tibial. Pero como ya estamos con las técnicas de ferulización, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento nos puede todo esto. Bueno, continuamos. Unas gráficas más que todo para que logremos evidenciar cómo se miran estas lesiones radiológicamente y las técnicas radiológicas que a veces le debemos de exigir al técnico de rayos X para que nos tome las mejores proyecciones. Lesión de lo que es la vejiga, ¿sí? Pero miren esta abertura del pubis, ¿sí? Fácil tiene unos 7, 8 centímetros. Aquí por sentido común yo ya voy a saber que va a haber un desequilibrio del anillo. Si ustedes se dan cuenta, esta curvatura con esta curvatura, ¿sí? Está más alta en esta región, ¿sí? Y lo cual yo ya sé que hay una disrupción del anillo, ¿sí? Y van a haber ruptura de ligamentos. ¿Se acuerdan el tallercito que hicimos de poner la faja? Aquí le podría servir muy bien a este paciente esa faja para su traslado. Para este tipo de casos todavía utilizamos lo que son las famosas hamacas pélvicas, pero esto es temporal. Ya no lo hacemos como hace muchos años, que se dejaba fácil mes y medio al paciente en una hamaca pélvica. Era un martirio para el pobre paciente. No, lo ponemos en la hamaca pélvica para que estabilice, para que al momento de la cirugía no nos cueste tanto la cerrada de la región del, del pubis, es la diástasis del pubis, ¿sí?
El manejo de las lesiones pélvicas, el manejo quirúrgico está indicado para corregir la inestabilidad rotacional, vertical o la de ambas. Por ejemplo, si nosotros observamos, miren, esta fractura viene de arriba hacia abajo, va siguiendo toda esta trayectoria. Esta es una compresión lateral y la estamos clasificando como una fractura puramente vertical. Como en la verticalidad, a la hora de hacer apoyo, lógicamente va a tirar una fuerza, va a inestabilizar la pelvis. Es por eso que las fracturas de inestabilidad que agarran más de 2 planos, nosotros, o la indicación es quirúrgica, ¿sí? En esta región tiene una fractura a nivel de lo que es el alerón ilíaco y una isquiopúbica, la rama isquiopúbica en esta región. Y se logra evidenciar en esta, ¿verdad? Un ejemplificado de esta lesión. Lesiones muy serias. Estas lesiones muchas veces no tienen, uno esperaría que hayan lesiones a nivel de lo que son las vísceras, pero no las tienen. Pero algo le tenemos que hacer a este paciente porque no lo podemos dejar tanto tiempo acostado, ya que el principio es rehabilitar al paciente, ponerlo a caminar, ponerlo a apoyar lo más pronto posible. Ya en la traumatología ya no se concibe tener a un paciente tanto tiempo acostado por una lesión. Es por eso que la especialidad se ha vuelto muy quirúrgica, da la apariencia que nos hemos vuelto muy quirúrgicos, como que todo lo queremos operar. Pero lo que pasa es que han mejorado los implantes de una manera impresionante y hace que con esos implantes de diseños muy bien estudiados, hace que el paciente se pueda rehabilitar más rápidamente. Miren esto. Por ejemplo, aquí vemos la disrupción que tiene la región del pubis, ¿sí? Podría estar esta hacia atrás y esta hacia adelante o viceversa. Pero miren, la articulación sacroilíaca está completamente inestable. Aquí logramos evidenciar que el anillo está completamente perdido. Este paciente es un buen candidato para tratamiento quirúrgico. Aquí logramos ver de nuevo, miren, tiene esta vertical oblicua, ¿verdad? Y aquí tenemos la tomografía. En esta tenemos que ser muy acuciosos. Vemos la lesión acá, vemos la lesión acá. Se hizo un diagrama acá arriba. ¿Y qué es lo que está haciendo este diagrama? Bueno, estamos viendo el anillo. Hay una disrupción, hay una asimetría de lo que es el anillo pélvico y eso ya no lo va a volver en quirúrgico. Esta salió un poquito oscura, pero logramos observar cómo se mira la asimetría de lo que es el anillo pélvico. Aquí vemos una lesión severa sacroilíaca en la cual se está estabilizando con un tutor externo. ¿Sí? Debemos de hacer un buen diagnóstico si no hay una lesión de la vejiga. ¿Sí? Ya estabilizado el paciente, se puede evaluar poner una sonda Foley o hacer un uretrocistograma para averiguar si no hay lesión de la vejiga. Donde entra la polémica es cuando ponemos la sonda, se pone la sonda y no sale orina. La pregunta del millón es, bueno, ¿no sale orina porque está lesionada la vejiga o ya había orinado antes? ¿Sí? Entonces ahí es donde se puede meter medio de contraste para luego hacer una radiografía y evidenciar si no hay una lesión, ¿verdad? En estas regiones con su sonda rígida. Vamos a ir un poquito en aras del tiempo, un poquito más rápido. Quiero enseñarles, por ejemplo, estas, ¿cómo las clasificarían ustedes? Logramos ver lesión acá, lesión acá, lesión acá, las que conocemos como abulsión. La fractura abulsiva, su concepto es que se va a dar una fractura donde hay alguna inserción, ya sea muscular o tendinosa o ligamentosa, ¿sí? Arranca prácticamente alguna lesión. Estas son clasificadas como estables. Estas perfectamente se le puede dar tratamiento conservador, 3-4 semanas más que todo por el dolor, se puede poner a caminar lo más pronto posible, porque le va a doler, pero por las tracciones musculares o ligamentosas que tengan. Aquí van a estar los isquiotibiales, por ejemplo. Esta, a simple vista, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Como una estable o una inestable? Una estable, ¿verdad? Solo es esta región.
Sin embargo, ya hay quienes también la operan. Esta es la polémica, si ustedes lo quieren ver así. Esta se ve como que oblicona, ¿verdad? Esta la podemos clasificar como solo es un plano, se podría clasificar como estable. ¿Por qué? Porque yo voy a evidenciar cómo está el anillo pélvico. El anillo pélvico me puede ayudar a mí para determinar si lo voy a operar o no lo vamos a operar. Acá, estable o inestable, todavía se sigue manteniendo el anillo pélvico. ¿Sí? El anillo pélvico. Recuérdense ustedes, puede haber una fractura acá, pero si me lesiona lo que es la región del acetábulo, ya la clasifico como una indicación quirúrgica. Una fractura pélvica, tal vez de pronto estable desde el punto de vista pélvico, pero inestable desde el punto de vista acetabular. Quiere decir que si le tira peso al fémur, esto lo puede desplazar. O puede ser una artrosis. Y esta ya le doy una clasificación, tomando que tiene 2 columnas, ¿sí? Yo mejor prefiero darle tratamiento quirúrgico. Se puede convertir en inestable ya que me está alterando el anillo pélvico, ¿sí? Solo más o menos para que vayamos teniendo, esta puede ser discutible, ¿verdad? Pero ya tiene una abertura, entonces muchos prefieren de una vez mejor fijar esto. ¿Sí? Esta, también discutible. Esta se le da tratamiento quirúrgico ya que esta región le da sostén a algunas inserciones musculares como los oblicuos, ¿sí? Perdón, posteriores de la región lumbar, ¿sí? Y esto es mejor fijarlo por eso mismo. Puede alterar lo que es la persona cuando está recostada, cuando está sentada. Acá vemos que ya hay una disrupción del anillo, ya hay una luxación sacroiliaca. Perdón, no. Estamos hablando de una fractura del alerón ilíaco con luxación sacroiliaca de sus alas. Una apura del sacro, también quirúrgica. El problema acá es que salen raíces nerviosas y puede darnos problema puramente neurológico. ¿Sí? Vemos una apertura de la región púbica. ¿Sí? Miren la gran abertura que hay acá. Si lesionó acá, tiene lógicamente que lesionar acá. Este tipo de lesiones que ustedes están evidenciando es donde ya los médicos deciden si le van a dar un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Un poquito rápido para no. Estas son rotativas, ¿sí? Las de Malgaigne, hay una clasificación clasificada de Malgaigne, ¿sí? Esta completamente inestable y vertical. ¿Sí? Pero para determinar eso, es bueno tomar una buena radiografía AP para lograr ver bien. Hablando de radiografía, esta ya es una tomografía, que esta sí es lo que nos saca muchos apuros para determinar bien cómo se encuentra toda la pelvis, ¿sí? Miren estas lesiones completamente severas. La probabilidad de una lesión visceral es muy alta. Radiológicamente no se ve tan dramático, pero a la hora de evaluar al paciente, el paciente puede estar en shock. Miren cómo está abierto acá atrás de la articulación sacroiliaca. Completamente el anillo, miren este anillo. Yo creo que de pronto no va a haber discusión si se le va a dar quirúrgico o no va a dar el quirúrgico, tomando en cuenta. Esta es una proyección de entrada, la de inlet, ¿sí? Que se utiliza para lograr evidenciar la posición y la altura de las crestas ilíacas, y esta es una llamada outlet, la de salida. Inlet, outlet, ¿sí? Y las vamos comparando ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poder evidenciar cómo está la simetría del anillo pélvico. La obturatriz tratando de evidenciar la región de la cadera, porque en estas regiones podemos evidenciar fracturas que van a ser inestables en sí para la cadera. Las diferentes proyecciones que uno debe de exigirle al técnico de rayos X. ¿Sí? Y las tomografías, que no dejan de ser el instrumento definitorio para poder tomar una decisión.
Hay que reconocer de que la tecnología nos ha vuelto un poquito dependientes y muchas veces simplemente con una radiografía no nos aventuramos a dar tratamiento quirúrgico. Siempre andamos exigiendo la tomografía. Creo que es bueno porque eso nos da exactitud a lo que vamos a hacer como cirujanos, ¿sí? Ya es raro, va a ser raro el médico que va a entrar sin una tomografía. Es raro, pero de pronto hay médicos muy hábiles que logran entrar sin la tomografía. ¿Por qué es importante? Porque la región acetabular, en la región pélvica posterior, me va a cambiar la incisión si es posterior o es columna anterior. Si es columna anterior o columna posterior. Dependiendo de eso, yo voy a decidir la incisión que se va a hacer. Entonces eso me va a sacar mucho de apuros. Otra abertura, una diástasis bien franca. Aquí la probabilidad de que haya una ruptura de uretra posterior es bastante alta, ¿sí? Es mandatorio hacer sus uretrocistogramas, sus tomografías, para ver si no hay lesiones viscerales. Para tener esta abertura es porque realmente hay una lesión muy severa, ¿sí? Atención con el sangrado. Algo que les quería comentar también, miren esto, miren la abertura que hay acá, relacionado con esto, pero aquí está más que obvio. ¿Y esto qué es? Es una tomografía en 3D, ¿sí? Más que obvio, ¿sí? Esto me saca de apuros. Yo ya sé con el cirujano que vamos a entrar por detrás y vamos a hacer incisión por delante para cerrar acá y acá. Ya dependiendo de la experiencia, se decide si se hace en un tiempo o 2 tiempos. Hay mucha literatura al respecto, muchas veces se prefiere en 2 tiempos. Hay quienes le entran en el mismo tiempo, hablando del mismo tiempo quirúrgico, ¿sí? Para cerrar y fijar abajo, ¿sí? Las complicaciones tempranas que se puede dar, lo que es la hemorragia, la embolia grasa, las lesiones neurológicas, lesiones del tracto genitourinario, lesiones ginecológicas y lesiones del aparato digestivo. Es muy importante que tengan presente esto. En paciente anciano con una fractura de pelvis estable y simple, pónganle mucha atención al sangrado. Hay que pegársele a ese abuelito, a ese anciano, ¿sí? Porque está sangrando. Y uno menosprecia, uno mira una fracturita ahí isquiopúbica alineada y ese paciente está sangrando. Es muy importante incluso hacer su control de hemoglobina. Y a veces da sorpresa porque no es un sangrado inmediato. Como que queda ahí sangrando. Y los pacientes se ponen pálidos y van pasando los días y en lugar de mejorar ese anciano, ya está empeorando. Y muchas veces solo con una transfusión sanguínea, estos ancianos se recuperan de una manera impresionante. Es bien importante, ya está bien descrito. No hay que menospreciar porque se miran alineados, porque una caída simple y el anciano se fractura. Una caída simple se fractura la pelvis. Claro, en primer lugar está la cadera, sí, pero la cadera es obvia, el cirujano traumatólogo ya la está operando, está haciendo, pero las isquiopúbicas alineadas en el anciano son las más menospreciadas y no se les da la importancia precisa y hay que estar encima y estar controlando sus pérdidas sanguíneas con un control de hemoglobina y hematocrito suficiente, sin tanta tecnología, pero es bien importante. El consejo que yo siempre doy también donde hay ancianos es que no hayan perros, hablando ya saliendo un poquito del tema, ¿no? Porque el perro en su amor se mete entre las piernas de los ancianos y los bota. Y una fractura de cadera, el pronóstico de muerte es alto, ¿sí? O de la pelvis. Entonces son detallitos, ¿verdad? Ustedes, complicaciones tardías, la artritis o artrosis postraumática, porque lógicamente si no nos quedan bien alineados los ejes, van a haber artrosis ya a nivel acroiliaco, a nivel de cadera o a nivel lumbosacro, ¿sí? Entonces, en conclusión, las lesiones ocasionadas por traumatismos son lesiones provocadas por traumatismo de alta energía, a excepción de los ancianos. Primero debemos de salvar la vida del paciente, ¿sí? Hay que pensar de que no es solo una lesión ósea como se ve en la radiografía. Detrás de esa lesión ósea van a haber lesiones viscerales y que la estabilización inmediata, de alguna manera, como tengamos experiencia, es de suma importancia para minimizar de alguna manera el sangrado. Muchas gracias.